Como sabéis, queríamos hacer unos comentarios acerca de las tasas, que como sabéis mañana se celebra el Pleno para someter a la aprobación del mismo las tasas e impuestos del ejercicio para el ejercicio 2016. Queremos decir que estamos muy cerca de cerrar con una parte de los grupos políticos con representación municipal un acuerdo para la aprobación de las tasas en el Pleno de mañana, que excepto el Partido Popular, con el cual es totalmente imposible el llegar a ningún tipo de acuerdo, ya que el Partido Popular, en lugar de pensar en los ciudadanos de Torrelavega y en lugar de negociar de una forma seria, lo que se dedica es a hacer una serie de peticiones que son imposibles de cumplir. En lugar de pensar en los torrelaveguenses, piensa en Mariano Rajoy, está haciendo una campaña, está haciéndole la campaña al Partido Popular. Lo que pide el Partido Popular pondría en grave riesgo la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de Torrelavega. Eso estimamos que no es serio y, por tanto, ya damos por concluidos, por excluido toda posibilidad de llegar a ningún acuerdo con el Partido Popular. El Partido Popular se ha autoexcluido de llegar a un acuerdo, de llegar a un consenso para la aprobación de las tasas, tal como deseaba el equipo de gobierno. Y lo ha hecho no por ningún criterio objetivo, sino realmente porque dentro de 2 meses hay unas elecciones generales y ha actuado pensando en su partido político y olvidándose totalmente de los torrelavegüenses. Miren, con las tasas que vamos a proponer y que seguimos hoy hablando con los partidos políticos, como decía, ningún torrelavegüense, ninguna familia torrelavegüense va a tener ningún perjuicio con respecto al año anterior, no va a tener que desembolsar más que el año anterior. Por tanto, como consecuencia de los impuestos y tasas del ayuntamiento, los torrelavegüenses van a mantener su nivel de vida exactamente igual que lo tuvieron el año anterior y en algunos casos incluso le van a poder mejorar. Únicamente va a haber una pequeña subida en el impuesto de actividades económicas, que inicialmente dijimos que iba a ser del 1% y finalmente vamos a poner un 1,7%, pero esto solamente afecta a las grandes empresas, a empresas que facturan más de 1 millón de euros. Con lo cual quiero decir que todos los comerciantes y pequeños y medianos empresarios, el IAE o bien no le pagan, porque no le tienen que pagar, y las que lo pagan, repito, las grandes empresas. Después ha habido una serie de pequeños ajustes técnicos, por ejemplo, tras hablar con la plataforma de afectados por la hipoteca, pues hasta ahora se venía haciendo algo que estimaban ellos y lo hemos comprendido que era injusto, que una persona que era desahuciada al ir al servicio de aguas a darse de baja tenía que pagar una tasa y lógicamente una persona que acaba de ser desahuciada no está en condiciones de ello y a partir de este momento las personas desahuciadas no tendrán que pagar esa tasa por darse de baja en el servicio de agua, como era lógico, el servicio de agua de su vivienda, quiero decir, lógicamente. Con respecto al mercado de los jueves también hacemos una pequeña modificación en el sentido de que desde 52 semanas en la actualidad solamente pagan 44 semanas, se les da una bonificación o un regalo, por decirlo de alguna manera, de 8 semanas, lo íbamos a bajar a 4 y lo hemos subido otra vez a 8, es decir, que van a tener la bonificación como el año pasado, quedan en la misma situación básica que el año pasado. Y básicamente con algunas pequeñas modificaciones, por ejemplo, la feria de muestras, la lechera, también damos facilidades para que las empresas o entidades puedan hacer allí todo tipo de actividades. El alquilar de 2 o más módulos va a tener una tasa de solamente 500 euros diarios. Escuchen bien lo que digo, es decir, que por 500 euros diarios se puede hacer uso de todas las instalaciones de la lechera. O si en algún caso nada más que se necesita un módulo, pues la tasa por un módulo serían 200 euros.
Lo demás queda básicamente lo mismo que habíamos anticipado el día anterior. Será repetir que es una congelación en toda la regla de los tasas e impuestos municipales. Lo dijimos el día anterior, congelación de la tasa de circulación, congelación del ICIO, congelación en general de las tasas, y las pequeñas modificaciones que pueda haber son modificaciones de tipo técnico. Por tanto, son unas tasas pensando en los ciudadanos, pensando que vivimos una España que está en crisis y por tanto los ciudadanos en estos momentos no pueden pagar más, y así lo hemos llevado a rajatabla. Es una tasa pensando en los ciudadanos, que efectivamente, aunque se congelen y aunque el año que viene los gastos en algunas partidas van a aumentar, inevitablemente hay gastos que van a aumentar, pero eso no va en ningún caso a ocasionar que se disminuyan los gastos en servicios sociales, que no se presten los servicios básicos y que se sigan realizando el 99% de las inversiones previstas. Por tanto, ya resumiendo, lo que debemos hablar es definitivamente de una congelación casi absoluta, con la excepción del IAE, de las tasas municipales, y el IAE le pagan una minoría de las empresas, con que ningún torrelavega va a perder poder adquisitivo como consecuencia de las tasas, y que aseguramos que en los presupuestos del próximo año, aunque haya que hacer algún recorte como consecuencia del aumento de los gastos, todos los servicios básicos, las inversiones básicas que estaban previstas, están garantizadas. Es decir, que sentimos la actitud del Partido Popular, lejana de los intereses de los torrelaveguenses y únicamente pensando en las elecciones generales que se van a celebrar dentro de 2 años. Propuestas demagógicas, imposibles de llevar a la práctica, porque con lo que vamos a jugar es con la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de Torrelavega, porque lo que propone el Partido Popular lo que iba a hacer era perjudicar a todos los torrelaveguenses cuando el Ayuntamiento entrase en inestabilidad presupuestaria, o bien no podríamos prestar los servicios básicos en servicios sociales ni prestar los servicios del día a día a los ciudadanos. Aclarar de nuevo o reafirmar las palabras del alcalde en el sentido del consenso que hemos tratado de buscar con todos los grupos políticos. Hemos tenido 2 reuniones conjuntas con todos los grupos municipales. Asistieron además todos los grupos municipales. Eso es de agradecer porque la disposición al diálogo era evidente. Después hemos tenido numerosas reuniones ya más individuales con cada uno de los grupos, a petición muchas veces de ellos, porque pues bueno, había situaciones que efectivamente había que discutir, y finalmente pues la demagogia impositiva del Partido Popular pues les ha autoexcluido de un posible acuerdo que nosotros esperamos de hoy a mañana a conseguir que sea unánime. Pretendemos que el acuerdo en las tasas sea unánime de todos los grupos políticos. Para ello hemos estado trabajando estos días desde la última Comisión de Hacienda de nuestra primera propuesta. Hemos cedido en cosas, el resto de grupos también ha cedido en otras, y finalmente pues el documento que presentamos para el consenso y para la aprobación mañana creemos que satisface en general a todos los grupos políticos. Los ciudadanos no van a pagar más. Se va a cumplir el compromiso del Partido Socialista y del Partido Regionalista en cuanto a que se iban a congelar las tasas, y ese es un poco el espíritu de estas tasas que hoy trasladamos. Congelación salarial y, de alguna manera, el Partido Popular se define esa demagogia impositiva que comentamos, que hace en la oposición justamente lo contrario que hacía durante su época de gobierno. Nosotros tenemos que ser responsables con el presupuesto, no podemos asumir reducir en este caso el impuesto de bienes inmuebles en la medida que pretende el Partido Popular, ni el resto de impuestos, entre otras cosas porque nuestra responsabilidad y el presupuesto municipal no lo puede admitir. Mañana, insistimos, vamos a procurar el acuerdo unánime de todas las fuerzas y que el ciudadano tenga claro que no va a pagar más, que en algún caso va a pagar menos, sobre todo en el impuesto de bienes inmuebles, y que el resto de tasas que se modifican son modificaciones técnicas y que en ningún caso van a afectar a los bolsillos de los ciudadanos.